Muchísimas gracias por su presencia y quiero agradecer especialmente a Médicos Sin Fronteras y al Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, y especialmente a 4 personas que han hecho posible este evento con todo su trabajo, con la organización de la logística y todo lo que esto conlleva. A la doctora Luciana Ramos, a la socióloga Adriana Sereno y a Diana Hernández Rodríguez y a Carmen Rodríguez de Médicos Sin Fronteras. Voy a que hablara sobre la cuestión del origen de las heridas. Y bueno, pues yo antes que nada quiero decir, pues una se acerca a los temas de investigación desde teorías que le ayudan a una a comprender lo que pasa en la realidad en la cual vive, y bueno, esta realidad siempre la impacta a uno, y el momento en que se acerca una a explicarse conceptualmente lo que pasa, también una asume una postura política con la teoría que usa y con el uso que le da a esa teoría, y también con los testimonios o con las narrativas, con los discursos que le han dado las víctimas de violencia. Y esto es para quienes trabajamos con violencia y hacemos análisis de violencia. Bueno, y yo quisiera empezar con una pregunta y una paradoja. Y la primera pregunta con la que yo me acerco al origen de las es cuando Achille Mbembe se pregunta en su libro Necropolítica. No lo voy a leer porque ustedes ya lo han leído. Él se hace esa pregunta, ¿no? Y nosotras y nosotros en este México colapsado en la justicia y colapsado en la protección de los derechos humanos, esta pregunta nos recorre. Pero también quisiera acercarme a esta paradoja que nos presenta Lisa Mary Cascio cuando dice: si las víctimas no son reconocidas como merecedoras de justicia, entonces ¿cómo se puede reconocer a los perpetradores como merecedores de un castigo? Y ese es el dilema con el cual yo me encuentro, porque en nuestros días y nuestras noches en México, a diferentes formas y en diferentes contextos, están completamente llenas de víctimas, pero muy pocos victimarios sabemos de lo que pasa, ¿no? Frente a estos 2 elementos que yo presento, me voy a acercar desde estos temas. Y uno es la nuda vida del Homo Sacer, y el otro es la ética y esta necropolítica que expulsa a las mujeres y a los hombres, y los expulsa desde 3 elementos que nos da Achille Mbembe, que es el cuerpo, que es el territorio y que es el estatus político. De esa forma, ahí tenemos víctimas que no se reconoce y victimarios a los cuales no se llama a la justicia. Sin embargo, si nos quedáramos solamente con esta cuestión de la víctima y de la injusticia, no veríamos también ese movimiento que nace desde sobrevivientes de víctimas que tienen también desde Achille Mbembe, la política de la visceralidad, y que yo después explicaré cómo desde Veena Das, una feminista hindú, que nos dice, bueno, hay que darle un lugar al sufrimiento por medio del lenguaje, y cómo los cuerpos se convierten en murales ambulantes y cómo se coloca el duelo en el espacio público. Bueno, para nosotras las feministas, cuando nos acercamos a otros teóricos, nos dan elementos para entender lo que pasa en nuestros contornos de violencia, y uno de ellos es Giorgio Agamben. Él dice
él habla sobre la nuda vida, y él habla sobre la nuda vida que nos dice que es la vida del Homo sacer, y él se remite a los griegos y nos dice que los griegos utilizaban dos conceptos para referirse a los hombres y a las mujeres. Bueno, él no habla de las mujeres, nosotras sí hablamos sobre la cuestión de las mujeres, ¿no? Él dice que una cosa es la bios, o sea, vida que es una vida ciudadana, es una vida política, es la forma en que nos expresamos y que le damos sentido a nuestra vida. Y otra cuestión es la zoe, eso que tenemos en común con los animales, con las piedras, con las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, él dice que el Homo sacer o la nuda vida es aquella persona a la cual se le puede matar impunemente y no va a haber ningún juicio y no va a haber ninguna penalidad jurídica porque ni siquiera se le reconoce como homicidio. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis por la cuestión de la importancia que viste para nosotras las feministas el haber podido llamar a los asesinatos de mujeres feminicidas. Pues quitamos los conceptos de crimen de pasión o crimen, o que el hombre estaba muy exacerbado, que perdió la emoción, o que las mujeres son asesinadas por esto y por lo otro. Feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, un asesinato político. Entonces, retomando de nuevo a Giorgio Agamben, el Homo sacer es literalmente una vida desnuda, y las vidas desnudas están desprotegidas, o sea, no se lloran en su muerte ni tampoco se les pide justicia, porque antes de esto han pasado por una serie de materiales que no sustentan la vida, como es una economía que no es para todos los ciudadanos y las ciudadanas de México, y lo podemos ver voy a ser más explícita más adelante. Entonces, nuda vida son las muertes violentas, son los sujetos matables, les llama Giorgio Agamben, los que tienen vidas precarias y abyectas y que no son necesarios para muchas partes de nuestra sociedad. Y Mina Sacer ya expliqué yo. Aquí retomo un poquito en el origen de las horidas a Jean Baudrillard, cuando él habla sobre la muerte, y él dice que la muerte siempre la debemos ver en cuestiones naturales, en forma natural, como en ese deterioro natural, sino como esa muerte artificial, esa muerte no humana, ese producto de las voluntades de un grupo. Entonces yo a él le quité la muerte y yo le puse, bueno, la materialidad real de las heridas se encuentra en su forma, y esta forma es siempre la forma de una realidad social. Y para nosotras, las feministas, en clave de género, implica diferencias de poder entre mujeres y hombres. Pero esta relación material, esta relación social, implica también que estamos insertas en un capitalismo neoliberal, en racismo en nuestra sociedad, que le podremos llamar inmigración, pero también hay un desplazamiento forzado que nos viene desde los corredores de Centroamérica, pero también dentro de nuestras mismas ciudades, al interior, hay esos desplazamientos. Y también está esa desigualdad social, la corrupción tan inmensa que nos ahoga de parte de nuestros gobernadores, de parte de nuestros presidentes municipales y cualquiera que puede tener un puesto público y que cree que por el simple hecho que es un dinero público no tiene obligación de decir en qué se lo gastó. Entonces estos sistemas necropolíticos, Achille Mbembe, han creado sistemas violentos de desposesión y de muerte, junto con estas organizaciones criminales. Entonces, para Achille Mbembe, la necropolítica la podemos explicar desde un estado de excepción y un estado de sitio. Y el estado de excepción para él no es otro más que estar constantemente fuera de la ley en un territorio. Y el estado de sitio es donde tenemos un orden militar, que en varias ciudades lo tenemos constantemente con la Marina, con los militares, con las policías federales y que los ministeriales y también las policías municipales están ahí. Y luego cómo se hace la creación de un enemigo en nuestra sociedad. Bueno, el necropoder, desde la necropolítica hay un necropoder que
cuando decimos, es que no hay voluntad política de parte de los gobiernos, yo creo que debemos de cambiar de que no hay voluntad política, es que la voluntad política es la máxima destrucción de esos sobrantes humanos, como diría Hannah Arendt, como dice Zygmunt Bauman, como dice Svetan Todorov y como dice Aníbal Quijano y las otras feministas, Brenny Mendoza y otras. Entonces, las poblaciones se quedan con estatus de muertos vivientes o muertos social. Yo siempre me pregunto si realmente a veces una se puede llamar viviente o quienes sobreviven a sus víctimas son sobrevivientes o si tienen esa muerte social, porque cuando una se acerca le dice preferiría estar muerto, usted no sabe lo que significa esto. Entonces el objetivo del necropoder es el sujeto matable y esos sujetos matables, esos hombres y mujeres que mueren en nuestras ciudades, pues hacen que también redunde en la ciudadanía desprotegida. Entonces me voy a estar en 3 elementos de la nuda vida, no voy a estar más, pero la nuda vida, el sujeto matable, el sujeto desechable, las vidas superfluas, las vidas precarias, ahí están a los que yo nombro. Entonces, cuando una escucha, dice, es que ellos y ellas, el discurso oficial por parte de quienes Gramsci llamaría los políticos o los intelectuales, aquellos intelectuales que tienen el sentido común, pero que tienen la facilidad de tener bono, no dice, mire, no se preocupe porque se están matando entre ellos. Sí, es entre ellos, no es entre usted no se preocupe. Entonces ellos son culpables y ellas de la forma en que fueron desaparecidos, abusados, torturados sexualmente. Y estos son el resultado de una estructura patriarcal, heteronormativa, racista, xenofóbica y de desposesión. Si bien yo siempre he trabajado más la muerte violenta de las mujeres, la desaparición y la tortura, yo en ningún momento creo que las mujeres sufran más en estos momentos de violencia. Sin embargo, hay una manera diferenciada en la forma en que las mujeres sufren la violencia por parte de esta violencia patriarcal y esta violencia de parte del crimen organizado por hombres conocidos y desconocidos. Esta violencia que tenemos es una violencia que de género, y la violencia de género dicta lo que los hombres y las mujeres deben ser y cómo se deben de comportar con relación a la violencia que les sucede. Bueno, después de la pérdida del cuerpo, nosotros tenemos la pérdida de los territorios o los lugares de origen. Y es tanto Achille Mbembe como Frantz Fanon quienes, haciendo un análisis macrosocial de qué pasa en las relaciones con los países colonizados y los países colonizadores, ellos decían que la colonia era el sitio de la muerte, que la colonia era el espacio del terror, y nosotras y nosotros nos encontramos en nuestras ciudades y en nuestro territorio con espacios de muerte y espacios de terror. Pero independientemente de que a veces vivamos en el mismo espacio o que seamos cercanos, somos socialmente distintos. No todas las violencias nos afectan de diferente forma. Entonces, hay colonias, por ejemplo, en mi ciudad, y yo lo voy a mostrar más adelante aquí, por ejemplo, tenemos el número de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Entonces, este es todo el mapa de Ciudad Juárez, y no voy a explicar la metodología porque no me da tiempo. Sin embargo, estas bolitas azul-verde, algunas son 10 mujeres desaparecidas, en otros son 5. Entonces, a mayor el color café, cuando está más pronunciado, quiere decir que son zonas de riesgo mucho más graves para las mujeres. Vulnerabilizan más a las mujeres. En una sociedad como la nuestra, que desde 1993 empieza a denunciar la desaparición de mujeres, dice uno, pero ¿cómo es posible que ahorita tenga yo 154 mujeres desaparecidas? ¿Y cómo es que a partir del operativo Conjunto Chihuahua, que fue la versión local de la guerra contra las drogas, tenga todavía esas mismas zonas con las mismas mujeres desaparecidas? Bueno, y esta es la densidad del feminicidio, que este mapa se hizo en el 2004, pero además hizo una proyección en el 2004
habían detectado cuáles eran las zonas de alto riesgo para las mujeres, pero se decía, se hizo una proyección para 20 años, pero no hubo necesidad de esperarnos 20 años, porque en 3 años la base de datos fue tan robusta que se pudo comprobar que las zonas de riesgo que se habían proyectado, ahí estaban. Bueno, y estaban también, pues, otros actores. Tenemos también la cuestión de los homicidios o el juvenicidio, como algunos le llaman, de hombres. Y hay patrones diferenciados. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, me voy a mover. Esta parte es el centro y hacia arriba es el cruce internacional hacia Estados Unidos. Y esta otra parte de aquí es Sí, sí. La muerte, como yo digo, tiene también su espacio geográfico. O sea, los hombres, cuando son asesinados, a partir de, porque este es del 2008, las mujeres son desde 1993. ¿A dónde los van a asesinar? Pues en el momento en que se van a pelear las rutas de las van hacia las puentes internacionales, y este otro que es una mancha urbana en la cual tiene que ver por el otro puente que viene hacia acá, que es por el Valle de Juárez, pero también tiene que ver con zonas urbanas que fueron desarrolladas por políticos, pero no con orientación al buen vivir de la persona, sino con lo que ellos querían de desarrollo. Bueno, entonces así es como se mueren los lugares donde son asesinados los hombres y las mujeres. Y luego tenemos las violaciones a derechos humanos y tortura en Ciudad Juárez. Esto fue la base de datos del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y que yo ofrecí en una entrevista. Me prestaron su base de datos y luego espacializamos, gracias, en qué colonias era donde estaban los hombres y las mujeres que habían sido torturados, y además cuál era su ocupación que tenía. Pues eran empleados, vendedores, albañiles, constructores, o sea, la gente que ocupa las posiciones más bajas y las que menos se pueden defender y torturar. Y después viene la pérdida del sujeto político, y la pérdida del sujeto político es aquella mujer y aquel hombre que ha recibido una violencia por parte del Estado. Y aquí sí quiero separarme un poco, porque cuando hablamos del Estado estamos hablando de un Estado de jure, pero en México tenemos un Estado de facto, o sea, tenemos los gobiernos paralelos, aquellos gobiernos que actúan al mismo tiempo que actúan los gobiernos a los elegimos democráticamente. Nosotros no podemos olvidar en Ciudad Juárez que hasta hubo anuncios en el periódico cuando tuvimos lo más álgido de la violencia, que decía, bueno, de parte de Hacienda, si usted ya está pagando la extorsión, entonces no venga los impuestos. O sea, el pago de impuestos es un referente de ciudadanía, y el admitir el Estado que hay otro que te le está cobrando y que por lo tanto estás exento, dígame usted si no tenemos dos gobiernos al mismo tiempo, ¿no? Y la pérdida del sujeto, cuando no se les da justicia, es que ya es la prostituta, los narcos, los malandros, los sicarios, se les llama de todos, pero nunca se les llama ni juarenses, ni morelenses, ni tabasqueños, ni chihuahuenses, son todos lo que usted pueda decir abyecto, pero no son mexicanas ni son mexicanos. Bueno, entonces, me equivoqué. Cuando los sujetos que son violentados pierden el derecho a la justicia, también la perdemos el resto de la vida. Entonces, gracias. Tenemos una insignificancia de las y los seres humanos, porque además, como diría Svetan Todorov, cuando hay una violencia, la violencia no se le pone límite, o como diría Zygmunt Bauman, cuando el Estado decide utilizar la violencia y falla, entonces lo que pasa ahí es que empieza como una nueva moral, se crea una nueva moral para la ciudadanía. Y una, cuando está viendo los periódicos y ahora en digital, que una puede
dice, ay, qué bueno que lo mataste, lo descuartizaste, pero mira, además de descuartizado lo habías de haber puesto una serie de cosas, y eso se merecen porque están envenenando nuestra ciudad, nuestra niñez, etc. Otra de las cuestiones que me parece a mí muy grave en nuestro país es que se nos hable de la descomposición del tejido social y Hannah Arendt lo dice muy bien, que no hay peor análisis que hacer de una cuestión política a ayudarnos a a través de metáforas biológicas y de metáforas orgánicas. Si los niños y las niñas son asesinadas, ay, mire, es que porque su papá y su mamá tienen una familia descompuesta, no es que voy a poner políticas de prevención, voy a ver los derechos de la niñez. La imagen de la ciudad se ha vuelto en nuestra ciudad el bien supremo, como los Bernstein, para proteger. Por favor, no estén hablando de la violencia, porque si ustedes hablan de la violencia, entonces la inversión extranjera directa dejará de llegar. Y bueno, pues la inversión extranjera directa no tiene como fin último la producción de mercancías para la venta, no tiene como fin último la integridad de las personas. Al mismo tiempo, ¿qué pasa en nuestras ciudades? Si lo estoy hablando desde un conocimiento situado, pues entonces nos vamos a poner rejas en todas partes, porque si no nos podemos proteger del crimen organizado, porque el crimen organizado llegará y te tirará la reja, sin embargo, si del crimen desorganizado, bueno, pues podrás estar ahí. Hay una precarización de la vida comunitaria, no se participa, la gente prefiere estar encerrada y hay un deterioro de la vida pública. Sin embargo, hay unas metodologías y estas metodologías vienen desde quien han sido oprimidos. Y estas metodologías del oprimido nos dice Nicole Guidotti y también nos dice Sheila Sandoval, feministas chicanas, que nos dicen pues que los muertos, y específicamente los muertos en vida, cosas que no sabemos, y como gente marginal también nos dice cuáles son los poderes. Cuando se da un lugar al sufrimiento por medio del lenguaje, y esto fue una investigación que hicimos, una colega y yo, cuando preguntamos a 34 mujeres, no me voy a detener más, en grupos focales, cuáles eran los efectos que tenían en ellas. Y bueno, en varios nos dijeron, 20 nos referían como el miedo, como uno de los principales efectos que tenían, y luego había la cuestión de la pasión, la tristeza, la impotencia, el coraje, y la otra cuestión se divide ahí. Y bueno, esta es una señora que está diciendo que aquí está ella exigiendo la justicia que trabaje. A ella le entregaron solamente el fémur de su hija y dice, bueno, yo la quiero completa. Y es aquí donde aplica lo que dice Achille Mbembe, que esta es una política de la visceralidad. Tú me entregas los pedazos de mi hija y yo con ese mismo pedazo te estoy diciendo que era una figura completa, por lo tanto te la reclamo completamente. Se convierten en murales ambulantes, tenemos que en varias ciudades, cómo están completamente vestidas, mostrándonos los rostros de sus hijas, de sus hijos, de quienes han sido torturadas. Y luego, por ejemplo, es pues una oración que hace una madre para su hija desaparecida, pero lo hace en catalán. Y me voy a remitir un poco al Homo Sacer, cuando se dice que el Homo Sacer es aquel que tampoco importa desde el punto de vista religioso ni desde el punto de vista jurídico. Y yo digo que en mi ciudad tardó mucho tiempo la iglesia establecida en abrir catedral a las personas que han sufrido violencia y que además profesan la religión católica, porque también en la oración le dice, Señor, es tu hija. Los murales se convierten en una ciudad, si bien la sentencia del campo dice al Estado mexicano, tienes que hacer un memorial. Ese memorial, no me voy a detener, no es un memorial, porque no reúne los requisitos que deben de tener un memorial.
y mientras sigan continuando estos crímenes, estas desapariciones y esta tortura, entonces son las familiares de víctimas quienes ponen estos memoriales públicos a lo largo y ancho. Y esta es finalmente otra de cómo acompañar a una alma rota. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.